Claudia Luna, soy docente de sociales. Cuéntame, Claudia, ¿qué es para ti o qué concepto tienes de cultura? La cultura son las manifestaciones que dan las personas a través de los actos y a través de eventos que se realizan cotidianamente. Y el concepto de cultura, de política, perdón. Política es el arte de gobernar. Correcto. Y cultura política. La cultura política son las manifestaciones que se hacen en las diferentes sociedades a través de cómo se manejan las relaciones políticas entre individuos y sociedad. ¿Cómo crees que afecta la cultura política de nuestra región? La cultura política afecta cuando no se tiene conciencia real de lo que se hace con las leyes y cómo van a afectar las leyes a una sociedad. Cuando no se tiene conciencia del manejo real y de la importancia que tiene la política en una comunidad. Nos afecta cuando se tienen estructuras mentales de corrupción, de falta de ética, de la labor social que se debe realizar dentro de unas comunidades. Muchísimas gracias, Claudia, muy amable. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Mazuera. Profesora Evelyn, ¿me puede contestar qué tiene concepto usted sobre la cultura? Bueno, para mí la cultura debe ser un proceso en el cual deben estar incluido la parte social, la parte académica, la parte recreativa y junto con eso lograr rescatar ciertas tradiciones y también hacer como un progreso hacia el futuro. El concepto de política. Política. Bueno, para mí política sería también como un proceso en el cual se realizan los trazados de gobernanza y que en general pues ayuden a las personas que son elegidas. El concepto de cultura política. Cultura política debería incluir también pues ciertos valores en cuanto a las personas que están en los procesos políticos y que pues siempre ayuden a las personas que les han ayudado y que no estén y que representen sus decisiones, representen sus enseñanzas y que intenten no llegar a la parte de la corrupción. ¿Cómo afecta la cultura política a la región? Pues en este momento lastimosamente no hemos tenido muy buenos, desde mi punto de vista no hemos tenido muy buenos representantes, entonces no ha ayudado a que en cierta manera nos ayuden a progresar en la región. Ya. Soy Luis Antonio González León, ciudadano de esta bellísima región de Pasto. Frente a su pregunta de qué es cultura, yo diría que la cultura es la idiosincrasia, el estilo de vida, la forma de ser, las creencias de un pueblo. En cuanto a política, la política yo la definiría como el arte de gobernar a los pueblos, de dirigirlos hacia el éxito o hacia el fracaso. ¿Y la cultura política yo diría que es esa filosofía de gobernar propia de cada pueblo. En el caso nuestro, colombiano, por decir algo, la cultura política nos está llevando a que seamos un pueblo de que hace chanchullos, de inmoralidad. Eso está siendo cultura política. ¿Y cómo cree que afecta la cultura política a nuestra región, a Nariño? Enormemente, porque si esa cultura política, en el sentido que estoy hablando, negativa, los pueblos van a irse por el camino que no es. Entonces se van a generar muchas injusticias tremendamente condenables. Pero si las prácticas políticas y la cultura política fuera de situaciones positivas, en que se piense en función del necesitado, con toda la capacidad de ayudarles, de que lleguen los dineros donde ellos, hombre, los resultados serían altamente positivos para el pueblo, para cualquier ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Ya. Bueno, mi nombre es Michael Andrés Valenzuela y estudio en el Colegio UNEM. Y pues bueno, mi concepto sobre cultura es más o menos, es decir, sobre nuestras raíces, o sea, sobre lo que somos, la cultura, lo que se nos impone desde nuestros antepasados, ya sea por la sociedad, pero sería algo más puro del ser humano, como de lo natural. O sea, la cultura siempre ha sido natural en todos los seres humanos
ya sea digamos, por contextos sociales o por contextos religiosos, en cualquier contexto. El ser humano tiene cultura, o sea, porque eso define lo que es y seguramente lo que puedes llegar a ser. Bueno, y por política, ¿qué entiendes? Pues la política pues sería algo referente como a la equidad, ¿no? O sea, a la igualdad. Y pues sí, es la forma de buscar las mejores maneras de poder llevar a cabo un proyecto que, o sea, que contribuya al bienestar de todos. O sea, no de unos pocos, sino que algo más equitativo. ¿Cómo crees que influye la cultura política en una región, de la gente en una región? O en Nariño, por ejemplo. ¿Cómo influye? ¿O cómo afecta? La cultura política, o sea, en el contexto de ahora, pues por lo que ahora se toma política, o sea, se ha tenido la idea de que pues toda la política es como, digamos, todo es para mal. O sea, digamos que no es más lo que quita que lo que da. Porque, digamos, ya sea por la ambición, aunque pues en sí es un sentimiento propio de querer, digamos, avanzar, pero en este caso sería avanzar sobre los demás, o sea, no sino sobre los demás. Muy bien, listo. Buenas tardes, mi nombre es Ligia Betancourt Jiménez y para mí la cultura son los modos de vida, son las costumbres, las actividades que desarrolla el hombre en una determinada región. El concepto de política. Para mí el concepto de política hace referencia a las actividades de bienestar social, económico y político que puedan desarrollar las personas. ¿La cultura política influye en la región? Sí, la cultura política influye en la región porque tiene que ver con la conciencia de las personas, tiene que ver con la educación de las personas, tiene que ver también, sobre todo con los modos de vida y hace referencia al concepto que tienen en sí de lo que significa la política, qué manejo tienen, ¿no? De ese concepto, porque no solamente en muchas partes se tiene, ¿no? O se cree que la política solamente son las actividades electorales, pero en realidad no es, esa solamente forma parte de la política, esas actividades, pero en realidad no encierra esa actividad no encierra todo el concepto. Entonces, el concepto de política es mucho más amplio y las personas tienen que tener conciencia de ello para que puedan tomar sus decisiones. Buenos días, tutora Juliana. Estoy enviando nuevamente el video con sus recomendaciones. Primero voy a hacer un comentario sobre las entrevistas que se realizaron a 5 personas. Un joven de 17 años, una madre de familia, un docente de sociales, un comerciante y una enfermera. ¿En qué coinciden todos ellos sobre la primera pregunta, que es la cultura? Coinciden en que la cultura es un conglomerado de saberes, de tradiciones y todo lo que hace una comunidad o un pueblo para ser identificado. Cuanto a la segunda, sobre lo que es la política, los entrevistados relacionan la política con el poder, con el arte de gobernar. En cuanto a la cultura política, está relacionada con la toma de decisiones. Los entrevistados responden que se refiere a la toma de decisiones, especialmente con el voto popular. La cuarta pregunta, que se refería a cómo se ve reflejada la cultura en su región, todos coinciden, los entrevistados, que se refleja negativamente en todos los niveles, tanto el local, el regional y el nacional. Citan algunos los niveles de corrupción que también se desarrollan y se han encontrado en todos los niveles. Ese es el resultado de las preguntas sugeridas para las entrevistas.
ahora viene el concepto propio de lo que es la cultura. Realmente yo propongo que la cultura se analice, se observe desde un enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque cumple las características de un sistema. Primero que tiene componentes que se relacionan entre sí. Entre esos componentes podemos encontrar el saber, el sentir, el hacer. En el saber ¿qué comprende? Pues el saber comprende precisamente todos los conocimientos adquiridos empíricamente, formal, informalmente. También comprende lo que se ha transmitido de generación en generación, saberes individuales, saberes comunitarios y ahora saberes globales en este momento, pero que influyen de una u otra manera en la región. Como sistema cumple unos objetivos. El sistema de la cultura cumple el objetivo de dar identidad, pertinencia, de que se diferencie una cultura de otra. Ese es el objetivo. En cuanto a otro componente, el hacer. El hacer comprende todas las actitudes, los hábitos, por ejemplo, las decisiones que se toman en el momento de votar. Hay culturas que el voto no es importante, en otras sí. Y vamos a ver en cuanto al hacer. El hacer son todas las acciones, porque si bien es cierto el sistema de cultura es dinámico, ¿por qué? Porque hay flujo de energía permanente, porque ser un acto social en sí es transformado continuamente por los mismos actores. Y hay que ver que en la cultura, según Chomsky, habla no de diferentes culturas, cultura ambiental, cultura política, sino de discursos. Y hablando en el sentido amplio del discurso, no es solo el hablar, sino el actuar también de la gente, el sentir. Por ejemplo, hablamos de un discurso de paz en vez de cultura de paz, según la visión de este autor. Ahora vamos con el concepto de política. Realmente yo creo que la política es dar un orden a esa cultura. ¿Para qué ese orden? Para que se viva en armonía. Todos tenemos actos políticos y votar es uno de ellos. Pero al tomar decisiones en participar en algún evento, también estamos en una decisión política. Pero la política debe ir en diálogo permanente con la cultura. Cambios culturales generan cambios políticos y al contrario, por eso es tan importante. La cultura política es realmente el sentir y la toma de decisiones de esa forma de elegir algunos representantes para que organicemos las sociedades. Y ahora, en cuanto a la respuesta de cómo se ve reflejada la política en su región, exactamente en Nariño, yo veo que se ve reflejada en la poca confianza que tenemos en las instituciones, tanto regionales como nacionales, a nivel también de comunidad muy cercana. Porque realmente, aunque no sean ya los partidos tradicionales los que generan esos roles políticos, vemos que ha habido alternativas, pero que en realidad no solucionan los problemas. Este es mi aporte, mi tutora, espero que cumpla con los requisitos y muchísimas gracias. Espero los comentarios, compañeros. Muchas gracias.